Hermanos y hermanas, prepárense para conocer una historia que cambiará para siempre su comprensión del plan de Dios. Hoy descubrirán la vida de un hombre que vendió a su propio hermano como esclavo, que engañó a su padre, que tuvo hijos con su nuera y que se convirtió en el ancestro directo de Jesucristo. Esta es la historia más impactante de transformación que jamás hayan escuchado. Un hombre cuyo nombre significa alabanza, pero que vivió años en la oscuridad del pecado hasta que Dios lo quebrantó, lo moldeó y lo convirtió en el portador de la línea mesiánica. De la tribu de Judá vendría el Rey de Reyes, el león que conquistaría la muerte misma. Esta historia les mostrará que no importa cuán profundo hayan caído, Dios puede levantarlos y usarlos de maneras extraordinarias. Escriban en los comentarios desde dónde nos están viendo, den like a este video y suscríbanse, porque lo que van a escuchar transformará su fe para siempre. En las páginas sagradas de las Escrituras, entre los nombres que han marcado la historia de la humanidad para siempre, encontramos a un hombre cuya vida se convirtió en el cimiento de una de las tribus más importantes del pueblo de Israel. Su nombre era Judá, y su historia nos enseña que Dios puede transformar los corazones más endurecidos y usar incluso nuestros errores más dolorosos para cumplir sus propósitos eternos. Judá nació en una familia marcada por la complejidad y la lucha. Era el cuarto hijo de Jacob, quien más tarde sería llamado Israel, y de Lea, su primera esposa. Pero para entender verdaderamente quién era Judá, debemos adentrarnos en el contexto familiar que moldeó su carácter desde sus primeros años de vida. Jacob amaba profundamente a Raquel, la hermana menor de Lea, pero fue engañado por su suegro Labán, quien le dio a Lea como esposa en lugar de Raquel durante la noche de bodas. Esta situación creó una rivalidad dolorosa entre las dos hermanas que marcaría profundamente a toda la familia. Lea, sintiendo el rechazo de su esposo, buscaba desesperadamente ganar su amor a través de darle hijos. Cuando Lea concibió a Judá, su corazón rebosaba de una gratitud diferente. Había dado a luz anteriormente a Rubén, Simeón y Leví, siempre esperando que estos hijos conquistaran el corazón de Jacob. Pero cuando nació Judá, algo cambió en el espíritu de Lea. Las Escrituras nos dicen en Génesis 29:35 que cuando dio a luz a Judá, declaró: «Esta vez alabaré al Señor». Por eso le puso por nombre Judá, que significa alabanza. Este nombre profético marcaría no solo el destino de este niño, sino el de toda una nación. Judá crecería para convertirse en el fundador de la tribu de la cual nacería el Mesías, el león de la tribu de Judá. Pero el camino hacia esta gloria no fue fácil ni estuvo libre de errores profundos y dolorosos. Durante sus años de formación, Judá creció en un hogar donde la tensión era constante. Observaba cómo su padre favorecía claramente a los hijos de Raquel, especialmente a José, quien había nacido cuando Jacob ya era mayor. Este favoritismo no solo creaba resentimiento entre los hermanos, sino que también sembraba semillas de amargura que más tarde florecerían en actos terribles. José, el hijo predilecto de Jacob, había recibido una túnica de diversos colores que simbolizaba el amor especial de su padre. Además, José tenía sueños que interpretaba como señales de que sus hermanos e incluso sus padres se postrarían ante él algún día. Estos sueños, compartidos con la inocencia de la juventud, encendían la ira de sus hermanos mayores, incluido Judá. La Escritura nos dice que los hermanos de José no podían hablarle pacíficamente por causa de los sueños y el favoritismo paterno. En este ambiente cargado de tensión, Judá desarrolló sentimientos complejos hacia su hermano menor. Por un lado, sabía que José era su hermano de sangre.
Por otro, sentía la injusticia del favoritismo paterno y la aparente arrogancia de José al contar sus sueños. El momento decisivo en la vida temprana de Judá llegó cuando tenía aproximadamente 20 años. Jacob había enviado a José a buscar a sus hermanos que estaban pastoreando las ovejas en los campos de Dotán. Cuando los hermanos vieron a José acercándose desde lejos, con su túnica colorida ondeando al viento, la ira que habían guardado durante años finalmente estalló. Rubén, el hermano mayor, inicialmente propuso arrojar a José en una cisterna sin matarlo, con la intención secreta de rescatarlo más tarde. Pero fue Judá quien propuso una solución que cambiaría el curso de la historia. ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. En ese momento, Judá pensó que estaba siendo más misericordioso que sus hermanos que querían matar a José. No se daba cuenta de que estaba participando en un plan divino que eventualmente salvaría a toda su familia del hambre que vendría sobre la tierra. Pero tampoco podía imaginar el dolor que causaría a su padre ni las consecuencias que este acto tendría en su propia vida. Los mercaderes madianitas pasaron y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Los hermanos tomaron la túnica de José, la mancharon con sangre de cabrito y se la llevaron a Jacob diciendo: «Esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no». El anciano patriarca reconoció la túnica y exclamó con dolor desgarrador: «La túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado». Jacob rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y guardó luto por su hijo durante mucho tiempo. El dolor de Jacob afectó profundamente a toda la familia. Judá, junto con sus hermanos, intentaba consolar a su padre, pero las lágrimas del patriarca no cesaban. En lo profundo de su corazón, Judá comenzó a experimentar algo que no había sentido antes: la culpa verdadera. Ver el sufrimiento inconsolable de su padre día tras día comenzó a trabajar en su conciencia de una manera que no había anticipado. Fue durante este periodo de dolor familiar que Judá tomó una decisión que marcaría otra etapa crucial de su vida. Se apartó de sus hermanos y se fue a vivir cerca de un adulamita llamado Hira. Esta separación física de su familia parecía ser también una separación emocional, un intento de escapar del dolor constante que veía en los ojos de su padre. En esta nueva ubicación, Judá conoció a la hija de un cananeo llamado Súa. La Escritura no nos da muchos detalles sobre esta relación, pero sabemos que Judá se casó con ella y que de esta unión nacieron 3 hijos: Onán y Sela. Este matrimonio con una cananea era significativo, ya que los patriarcas generalmente buscaban esposas para sus hijos dentro de su propio pueblo, como había hecho Abraham para Isaac, e Isaac había intentado hacer para Jacob. Judá estaba comenzando una nueva vida, pero no podía escapar completamente de las consecuencias de sus decisiones pasadas. Su hijo mayor, creció y se casó con una mujer llamada Tamar. Sin embargo, las Escrituras nos dicen que era malo ante los ojos del Señor, y Dios le quitó la vida sin que tuviera descendencia. Según la ley del levirato, que más tarde sería codificada en la ley mosaica, pero que ya era práctica conocida, el hermano del difunto debía casarse con la viuda para darle descendencia que continuara el nombre del hermano muerto. Judá, por tanto, instruyó a su segundo hijo, Onán, para que cumpliera con esta obligación hacia Tamar. Onán accedió a casarse con Tamar, pero su corazón estaba lleno de egoísmo. Sabía que cualquier hijo que naciera de esta unión no sería considerado suyo según la ley, sino de su hermano muerto Por esta razón, cada vez que se unía a Tamar,
derramaba su semen en tierra para evitar que ella concibiera. Este acto de egoísmo y desobediencia desagradó tanto al Señor que también quitó la vida a Onán. Judá se encontró ahora con 2 hijos muertos y una nuera viuda. Tamar había cumplido fielmente su parte, casándose con los hijos de Judá según se le había instruido, pero ahora se encontraba en una situación desesperada. Tenía derecho, según la costumbre, a casarse con Sela, el tercer hijo de Judá, cuando éste alcanzara la edad apropiada. Pero Judá comenzó a temer que la muerte de sus 2 hijos mayores estuviera de alguna manera relacionada con Tamar. En lugar de confiar en Dios y cumplir con su obligación hacia Tamar, Judá le dijo: «Quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo». Pero en su corazón, Judá había decidido no dar a Sela por esposo a Tamar, temiendo que también muriera como sus hermanos. Esta decisión de Judá dejó a Tamar en una posición imposible. Era una viuda sin hijos, en una cultura donde las mujeres dependían de los hombres de su familia para su sustento y protección. No podía casarse con otro hombre porque técnicamente estaba prometida a Sela, pero Judá no tenía intención de cumplir esa promesa. Tamar se encontró atrapada en un limbo legal y social que amenazaba su supervivencia misma. Los años pasaron y la esposa de Judá murió. Después del periodo de luto, Judá subió a Timnat con su amigo Hira el adulamita para esquilar sus ovejas. Cuando Tamar se enteró de que su suegro subía a Timnat, tomó una decisión desesperada que cambiaría el curso de la historia. Tamar se quitó los vestidos de su viudez, se cubrió con un velo y se puso a sentarse en la entrada de Enaim, que estaba en el camino a Timnat. Sabía que Sela ya había crecido, pero no se lo habían dado por marido, y decidió tomar las cosas en sus propias manos de una manera que, aunque moralmente cuestionable según nuestros estándares modernos, era comprensible dentro del contexto de supervivencia de su época. Cuando Judá la vio, no la reconoció porque tenía cubierto su rostro y pensó que era una ramera. Se acercó a ella y le propuso unirse a ella sin saber que era Tamar, su nuera. Tamar, reconociendo la oportunidad de obtener justicia para sí misma, le preguntó qué le daría a cambio. Judá prometió enviarle un cabrito de las cabras, pero Tamar pidió una prenda como garantía hasta que él enviara el cabrito. Judá le dio su sello, su cordón y su bordón como garantía, elementos que eran únicos e identificables como suyos. Después de unirse a ella, Tamar se fue, se quitó el velo y se vistió nuevamente con los vestidos de su viudez. Cuando Judá envió el cabrito por medio de su amigo Hira para recuperar su prenda de la ramera, no pudieron encontrarla. Los hombres del lugar dijeron que nunca había habido ninguna ramera allí. Judá decidió no buscar más, temiendo que se hiciera público el asunto y él quedara en vergüenza. Aproximadamente 3 meses después, llegaron a Judá con noticias que lo llenaron de ira. Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Judá, sin investigar las circunstancias y sintiéndose moralmente superior, pronunció una sentencia severa: sacadla y sea quemada. Pero cuando sacaron a Tamar para ejecutar la sentencia, ella envió un mensaje a su suegro junto con el sello, el cordón y el bordón. Del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. Mira ahora cuyas son estas cosas, el sello, el cordón y el bordón. En ese momento toda la fachada de superioridad moral de Judá se desplomó. Reconoció los objetos inmediatamente y se vio forzado a confrontar su propia hipocresía y injusticia. Con humildad que no había mostrado antes, declaró: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo. Esta declaración marcó un punto de inflexión en el carácter de Judá, mostrando una capacidad de reconocer sus errores y aceptar la justicia incluso cuando lo avergonzaba públicamente. Tamar dio a luz mellizos, Fares y Sara. Durante el parto,
Uno de los bebés sacó la mano primero, y la partera le ató un hilo escarlata diciendo, «Este salió primero». Pero el niño retiró su mano, y salió su hermano, por lo que la partera exclamó, «¿Qué brecha has abierto?». Por eso fue llamado Fares, que significa brecha. Después salió su hermano, que tenía en su mano el hilo escarlata, y fue llamado Zara. Este evento, aunque surgió de circunstancias complejas y moralmente ambiguas, se convertiría en parte crucial del plan redentor de Dios. Fares aparece en la genealogía de Jesucristo registrada en Mateo 1:3, donde leemos, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Dios, en su soberanía, usó incluso esta situación complicada para avanzar su plan de redención para la humanidad. Los años continuaron pasando, y la familia de Jacob enfrentó una crisis devastadora. El hambre llegó a la tierra de Canaán. Era una hambre severa que amenazaba la supervivencia de toda la familia. Jacob, ahora conocido como Israel, había escuchado que en Egipto había grano disponible y envió a sus hijos a comprar alimentos, excepto a Benjamín, el hermano menor de José, a quien no quiso enviar por temor de que le sucediera algo malo. Cuando los hermanos llegaron a Egipto, fueron llevados ante el gobernador que controlaba la distribución del grano. No sabían que este gobernador era José, su hermano vendido años atrás. José los reconoció inmediatamente, pero ellos no lo reconocieron. Había pasado más de 20 años, José hablaba egipcio, vestía como un noble egipcio y tenía el poder de vida y muerte sobre ellos. José decidió probar a sus hermanos para ver si habían cambiado. Les habló duramente, los acusó de ser espías y los mantuvo en prisión por 3 días. Judá, junto con sus hermanos, experimentó el terror de estar completamente a merced de un poderoso extranjero en tierra extraña. Durante esos 3 días en prisión, los hermanos reflexionaron sobre su pasado y comenzaron a ver su situación actual como un juicio divino por lo que habían hecho a José. Al tercer día, José les propuso un trato. Uno de ellos se quedaría preso en Egipto mientras los demás se regresaban a casa con grano. Cuando volvieran, debían traer a su hermano menor para probar que no eran espías. José eligió a Simeón para quedarse como rehén. El viaje de regreso a Canaán fue tenso y lleno de ansiedad. Los hermanos sabían que tendrían que convencer a su padre de permitir que Benjamín fuera con ellos a Egipto, algo que parecía imposible, dado el dolor que Jacob aún sentía por la pérdida de José. Además, durante el viaje descubrieron que el dinero que habían pagado por el grano había sido devuelto misteriosamente en sus sacos, lo que los llenó de miedo pensando que serían acusados de robo. Cuando llegaron a casa y le contaron todo a Jacob, el anciano patriarca se llenó de angustia. «Me habéis privado de mis hijos, José no parece y Simeón tampoco está, y a Benjamín le llevaréis, contra mí son todas estas cosas». Jacob se negó rotundamente a permitir que Benjamín fuera a Egipto, declarando, «No descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano murió y él solo ha quedado, y si le aconteciere algún mal en el viaje que vais a hacer, haréis descender mis canas con dolor al Seol». Pero el hambre continuó y se hizo más severa. El grano que habían traído de Egipto se agotó, y la familia enfrentó nuevamente la inanición. Jacob finalmente les dijo a sus hijos que regresaran a Egipto a comprar más alimentos. Fue entonces cuando Judá tomó el liderazgo de una manera que no había mostrado antes en su vida. El varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, «No veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros», le dijo Judá a su padre. «Si envías a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo envías, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros».
Jacob, desesperado, les reprochó haber mencionado que tenían otro hermano, pero Judá persistió con una determinación que mostraba su creciente madurez y sentido de responsabilidad. Entonces hizo algo extraordinario. Ofreció convertirse en fiador de Benjamín ante su padre. «Yo me hago responsable de él», declaró Judá con firmeza. «De mi mano lo demandarás. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré culpable para contigo todos los días». Esta garantía personal, respaldada por su propia reputación y honor, finalmente convenció a Jacob de permitir que Benjamín fuera con ellos. Esta promesa de Judá era significativa por varias razones. Primero, mostraba que había desarrollado un sentido profundo de responsabilidad personal que no había tenido en su juventud. Segundo, estaba dispuesto a cargar con las consecuencias de su promesa todos los días de su vida si fallaba. Tercero, estaba poniendo los intereses de su familia por encima de su propia comodidad y seguridad. Cuando los hermanos regresaron a Egipto con Benjamín, José los recibió y preparó un banquete para ellos. Los hermanos estaban aterrorizados, pensando que era una trampa relacionada con el dinero que habían encontrado en sus sacos. Pero José los tranquilizó y liberó a Simeón para que se reuniera con ellos. Durante la comida, José mostró favoritismo hacia Benjamín, dándole una porción 5 veces mayor que a sus hermanos. Los hermanos notaron esto, pero no mostraron la envidia que habían sentido años atrás cuando su padre favorecía a José. Este cambio de actitud era una señal de que realmente habían madurado y aprendido de sus errores pasados. Al día siguiente, José llenó los sacos de sus hermanos con grano y nuevamente puso el dinero de cada uno en su saco. Pero en el saco de Benjamín, además del dinero, José ordenó que pusieran su copa de plata personal. Los hermanos partieron temprano en la mañana, contentos de poder regresar a casa con Simeón y Benjamín a salvo. Pero no habían llegado muy lejos cuando el mayordomo de José los alcanzó y los acusó de robar la copa de su señor. Los hermanos protestaron su inocencia con vehemencia. Tan seguros estaban de que ninguno de ellos había tomado la copa que dijeron: «Aquel en quien fuere hallada la copa, que muera, y aun nosotros seremos siervos de mi señor». El mayordomo registró los sacos, comenzando por el mayor y terminando por el menor. Cuando abrió el saco de Benjamín y encontró la copa, los hermanos rasgaron sus vestidos en señal de desesperación total. Regresaron a la ciudad con corazones destrozados, sabiendo que Benjamín sería esclavizado y que tendrían que regresar a casa para contarle a su padre que habían perdido también a su hijo más querido. Cuando fueron llevados nuevamente ante José, se postraron ante él con el rostro en tierra. José les dijo: «¿Qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar?» Judá, hablando por todos sus hermanos, respondió con palabras que revelaban un corazón completamente quebrantado. «¿Qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha descubierto la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros, y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa». Pero José replicó: «Nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, y vosotros subid en paz a vuestro padre». Fue en ese momento crucial que Judá demostró la transformación completa de su carácter. Se acercó a José y pronunció uno de los discursos más emotivos y nobles registrados en toda la Escritura. Sus palabras revelan no solo su amor por su padre y su hermano, sino también su comprensión profunda del dolor que sus acciones pasadas habían causado. «Ah, Señor mío», comenzó Judá, «te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu ira contra tu siervo, pues que tú eres como Faraón».
Continuó explicando cómo su padre había perdido a un hijo y cómo su vida estaba ligada a la vida de Benjamín. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Pero fue la conclusión del discurso de Judá lo que mostró la profundidad de su transformación. Ahora pues, yo te ruego que quede tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo subiré yo a mi padre sin el joven? No podré ver el mal que sobrevendrá a mi padre. En estas palabras vemos la completa redención del carácter de Judá. El hombre que una vez había estado dispuesto a vender a su hermano como esclavo, ahora se ofrecía a sí mismo como esclavo para salvar a otro hermano. El hombre que había causado dolor indescriptible a su padre, ahora estaba dispuesto a sacrificar su propia libertad para evitar causar más dolor al anciano patriarca. Esta transformación fue tan poderosa que José no pudo contenerse más. Ordenó que todos los egipcios salieran de su presencia y entonces se dio a conocer a sus hermanos. «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?» Los hermanos quedaron turbados delante de él, incapaces de responder por la conmoción y el miedo. Pero José les habló con ternura: «Acercaos ahora a mí». Cuando se acercaron les dijo: «Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». José explicó que Dios había usado incluso sus acciones malvadas para bien, para preservar la vida de muchas personas durante los años de hambre. Les aseguró que no guardaba rencor y les pidió que trajeran a su padre y a toda la familia a Egipto, donde podrían sobrevivir los años de hambre que aún quedaban. Para Judá, esta revelación debe haber sido abrumadora. Durante más de 20 años había cargado con la culpa de haber vendido a José. Había visto el dolor inconsolable de su padre y había experimentado las consecuencias de sus decisiones en su propia vida. Ahora descubría que José no solo estaba vivo, sino que había prosperado y se había convertido en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Pero más importante aún, José le estaba mostrando perdón completo y estaba revelando cómo Dios había usado incluso sus pecados para cumplir un propósito redentor más grande. Esta experiencia de perdón inmerecido y de ver la soberanía de Dios trabajando incluso a través de sus fallas debe haber profundizado aún más la transformación espiritual de Judá. Los hermanos regresaron a Canaán con noticias increíbles para Jacob. José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Al principio Jacob no les creyó, pero cuando vio los carros que José había enviado para transportarlo, su espíritu revivió y declaró: «Basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera». La migración de toda la familia de Jacob a Egipto marcó el comienzo de una nueva era en la historia del pueblo de Dios. Jacob, ahora de 130 años, se encontró con José después de más de 2 décadas de separación. El anciano patriarca pudo ver que su hijo amado no solo estaba vivo, sino que había sido bendecido abundantemente por Dios. Durante los últimos años de la vida de Jacob en Egipto, Judá continuó madurando como líder dentro de la familia. Su transformación de carácter no había pasado desapercibida para su padre, quien había observado cómo Judá había tomado responsabilidad por Benjamín y había mostrado verdadero liderazgo durante la crisis. Cuando Jacob estaba próximo a morir, llamó a todos sus hijos para bendecirlos y profetizar sobre su futuro. Las palabras que dirigió a Judá fueron extraordinarias y proféticas,
revelando que Dios había visto la transformación genuina en el corazón de este hombre. Judá, te alabarán tus hermanos, comenzó Jacob. Tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Estas palabras proféticas establecían que la línea real vendría a través de Judá, no a través de Rubén el primogénito, quien había perdido su derecho de primogenitura por su pecado con Bilha, la concubina de su padre. Tampoco vendría a través de Simeón y Leví, quienes habían mostrado ira cruel en su venganza contra los siquemitas. En cambio, el liderazgo futuro del pueblo de Dios vendría a través de Judá, el hombre que había aprendido a través del sufrimiento y la disciplina divina lo que significaba verdaderamente el liderazgo sacrificial. La profecía de Jacob sobre Judá se extendía mucho más allá de su vida terrenal. La referencia a Silo ha sido interpretada por siglos como una referencia mesiánica, apuntando hacia aquel que vendría de la línea de Judá para traer paz y reunir a los pueblos bajo su reino. Esta profecía se cumpliría siglos más tarde en Jesucristo, quien es llamado el león de la tribu de Judá en Apocalipsis 5:5. Después de la muerte de Jacob, José y todos sus hermanos, incluido Judá, continuaron viviendo en Egipto. José tranquilizó a sus hermanos, asegurándoles nuevamente que no guardaría venganza contra ellos por haberlo vendido. Vosotros pensasteis mal contra mí, les dijo, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Judá vivió para ver crecer a sus hijos y nietos en la tierra de Egipto. Su hijo Fares, nacido de su unión con Tamar, se convirtió en el fundador de una de las familias más importantes dentro de la tribu de Judá. La línea de Fares eventualmente produciría figuras destacadas como Booz, quien se casó con Ruth, y posteriormente el rey David, y finalmente Jesucristo mismo. La vida de Judá nos enseña verdades profundas sobre el carácter de Dios y su manera de trabajar en las vidas humanas. Vemos cómo Dios puede tomar a un hombre marcado por el pecado, la envidia, la irresponsabilidad y la hipocresía, y transformarlo en un líder que está dispuesto a sacrificar su propia libertad por el bienestar de otros. El proceso de transformación de Judá no fue rápido ni fácil. Incluyó enfrentar las consecuencias de sus decisiones, experimentar pérdida personal, ser confrontado con su propia hipocresía y finalmente aprender lo que significaba verdaderamente amar y proteger a su familia. Cada crisis en su vida se convirtió en una oportunidad para el crecimiento espiritual y moral. La historia de Judá también nos muestra la importancia del arrepentimiento genuino y la responsabilidad personal. Cuando fue confrontado por Tamar con evidencia de su hipocresía, Judá no trató de justificarse o culpar a otros. En cambio, admitió, «Más justa es ella que yo». Esta humildad para reconocer sus errores se convirtió en el fundamento de su crecimiento espiritual continuo. El liderazgo que Judá eventualmente desarrolló no se basó en su posición como uno de los hijos mayores de Jacob, sino en su carácter transformado. Su disposición a convertirse en fiador de Benjamín y su oferta de convertirse en esclavo en lugar de su hermano menor demostraron el tipo de liderazgo sacrificial que Dios honra y usa. La tribu que descendió de Judá se convirtió en la más prominente de las 12 tribus de Israel. Fue de esta tribu que salieron los reyes de Israel, comenzando con David, quien fue escogido por Dios no por su apariencia externa, sino por su corazón, conforme al corazón de Dios.
Cuando los israelitas salieron de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, la tribu de Judá marchaba al frente del campamento. En el libro de Números, leemos que Judá era la tribu más numerosa, con 74.600 varones de guerra registrados en el primer censo. Esta posición de liderazgo no era casualidad, sino el cumplimiento de las palabras proféticas de Jacob sobre su hijo. Durante los años en el desierto, la tribu de Judá mostró las características que su fundador había desarrollado en sus últimos años: responsabilidad, coraje y disposición para tomar el liderazgo en momentos difíciles. Cuando los 12 espías fueron enviados a reconocer la tierra prometida, Caleb, de la tribu de Judá, fue uno de los dos que trajeron un informe de fe, declarando que sí podían tomar la tierra que Dios les había prometido. La transformación de Judá, de un joven celoso y cruel, en un líder maduro y sacrificial, nos habla del poder redentor de Dios. Su historia nos recuerda que no importa cuán profundos sean nuestros errores o cuán lejos hayamos caído, Dios puede restaurarnos y usarnos para sus propósitos eternos. El nombre de Judá, que significa alabanza, finalmente se cumplió en su sentido más profundo. No solo su madre Lea alabó a Dios cuando él nació, sino que toda la historia de la redención humana pasaría a través de su linaje. La promesa mesiánica dada a Abraham, Isaac y Jacob se canalizaría específicamente a través de la línea de Judá. En el libro de Ruth vemos cómo la línea de Judá continuó a través de Booz, un hombre de gran carácter que mostró bondad hacia Ruth, la moabita que había decidido seguir al Dios de Israel. Booz actuó como pariente redentor, casándose con Ruth y dando continuidad a la línea familiar. De esta unión nació Obed, quien fue padre de Isaí, quien a su vez fue padre del rey David. David, el dulce salmista de Israel, encarnó muchas de las características que vemos en la historia de Judá: la capacidad de reconocer sus errores, el arrepentimiento genuino cuando fue confrontado con su pecado y un corazón que buscaba agradar a Dios a pesar de sus fallas humanas. Como Judá, David experimentó tanto el fracaso como la restauración, y como Judá se convirtió en un líder que Dios pudo usar poderosamente. La promesa que Dios hizo a David de que su trono sería establecido para siempre se cumplió finalmente en Jesucristo, quien nació de la línea de David y, por tanto, de la tribu de Judá. En el Nuevo Testamento, Jesús es identificado repetidamente con esta tribu. En Apocalipsis 5:5, Juan oye una voz que dice: «No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos». Esta imagen del león de Judá es poderosa y significativa. Los leones son conocidos por su fortaleza, su coraje y su posición como reyes de la selva, pero también son conocidos por su lealtad a su manada y su disposición a sacrificarse para proteger a los suyos. Estas características reflejan tanto la transformación que vimos en Judá como la naturaleza del Mesías que vendría de su línea. La historia de Judá también nos enseña sobre la justicia y la misericordia de Dios trabajando juntas. Judá experimentó las consecuencias de sus pecados: el dolor de ver sufrir a su padre, la pérdida de sus 2 primeros hijos, la humillación de ser confrontado por Tamar. Pero también experimentó la misericordia de Dios en el perdón de José, en la preservación de su familia durante el hambre y en ser escogido para ser el portador de la línea mesiánica. El episodio con Tamar, aunque moralmente complejo, nos muestra cómo Dios puede usar incluso las situaciones más difíciles para cumplir sus propósitos. Tamar, una mujer cananea, se convirtió en parte de la genealogía de Jesús, mostrando que el plan de redención de Dios incluye a todas las naciones y pueblos.
Su inclusión en la genealogía de Mateo, junto con Rahab la ramera, Ruth la moabita y Betsabé, mencionada como la que fue mujer de Urías, demuestra que Dios puede usar a personas de trasfondos diversos y situaciones complicadas en su plan redentor. La bendición profética que Jacob pronunció sobre Judá también incluía referencias a la abundancia y prosperidad, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Estas imágenes de abundancia apuntan tanto a las bendiciones terrenales que la tribu de Judá experimentaría en la tierra prometida, como a las bendiciones espirituales que vendrían a través del Mesías. La región asignada a la tribu de Judá en la tierra prometida incluía algunas de las tierras más fértiles y estratégicamente importantes, incluyendo la ciudad de Jerusalén, que eventualmente se convertiría en el centro político y religioso de Israel. Esta no fue una coincidencia, sino parte del plan divino para establecer el reino davídico y, eventualmente, para ser el lugar donde el Mesías llevaría a cabo su ministerio terrenal. Durante el período de los jueces, la tribu de Judá mostró liderazgo repetidamente. En Jueces 1:1-2, cuando los israelitas preguntaron quién subiría primero a pelear contra los cananeos después de la muerte de Josué, el Señor respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Una vez más, vemos a Judá tomando la iniciativa en momentos cruciales de la historia de Israel. La historia de Judá nos recuerda que el liderazgo verdadero no viene automáticamente con el nacimiento o la posición, sino que se desarrolla a través de la experiencia, el sufrimiento, el arrepentimiento y la madurez espiritual. Rubén era el primogénito, pero perdió su derecho de primogenitura por su indiscreción. Simeón y Leví mostraron valor, pero también crueldad descontrolada. Judá, aunque cometió errores graves, aprendió de ellos y desarrolló el carácter que Dios buscaba en un líder. El patrón de pecado, consecuencia, arrepentimiento y restauración que vemos en la vida de Judá se repite a través de toda la historia bíblica y continúa siendo relevante para nosotros hoy. Su historia nos da esperanza de que no importa qué errores hayamos cometido en el pasado, Dios puede transformar nuestros corazones y usarnos para sus propósitos si nos acercamos a Él con humildad y arrepentimiento genuino. La disposición de Judá de convertirse en esclavo en lugar de Benjamín prefigura el sacrificio final que el león de la tribu de Judá haría siglos más tarde. Así como Judá estuvo dispuesto a dar su libertad para salvar a su hermano, Jesús dio su vida para salvar a la humanidad. Esta conexión no es accidental, sino parte del diseño divino que conecta toda la historia de la redención. En los Salmos, David frecuentemente se refiere a sí mismo y a su reino en términos que recuerdan la bendición de Jacob sobre Judá. El Salmo 78:68 dice: «Sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó». El Salmo 114:2 declara: «Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío». Estas referencias muestran cómo las promesas hechas a Judá se cumplieron en el establecimiento del reino davídico. La transformación de Judá también nos enseña sobre la importancia de asumir responsabilidad por nuestras acciones y sus consecuencias. Cuando Judá se ofreció como fiador por Benjamín, no estaba simplemente haciendo una promesa vacía. Estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias de por vida si fallaba en cumplir su palabra. Este nivel de compromiso y responsabilidad personal es fundamental para el liderazgo maduro. El hecho de que Dios eligiera trabajar a través de una familia tan disfuncional como la de Jacob nos da esperanza para nuestras propias familias y situaciones imperfectas.
Los celos, el favoritismo, la mentira y el engaño estaban presentes en esta familia, pero Dios aún pudo cumplir sus propósitos a través de ellos. Esto no excusa el pecado, pero muestra que Dios es más grande que nuestras fallas y puede redimir incluso las situaciones más complicadas. La historia de Judá culmina no con su muerte física, sino con el cumplimiento final de las promesas hechas a través de él en la persona de Jesucristo. En Hebreos 7:14 leemos: «Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio». Jesús, como el león de la tribu de Judá, combina en sí mismo los roles de rey y sacerdote, algo que no había sido posible antes bajo la ley mosaica. La imagen del león también nos habla de la naturaleza dual del Mesías que vendría de Judá. En su primera venida, vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en su segunda venida, vendrá como el león de Judá, el rey conquistador que establecerá su reino en la tierra. Esta dualidad refleja la naturaleza compleja de la salvación. Requiere tanto sacrificio como poder, tanto gracia como justicia. La tribu de Judá también nos da un ejemplo de cómo Dios honra la fe y la fidelidad a través de las generaciones. Aunque Judá mismo cometió errores significativos, su arrepentimiento genuino y su transformación de carácter establecieron un legado que bendeciría a incontables generaciones futuras. Sus descendientes incluirían no solo reyes y líderes, sino también el Salvador del mundo. En el libro de Primera Crónicas, cuando se registran las genealogías de las tribus de Israel, se da especial atención a la tribu de Judá. El cronista registra no solo los nombres, sino también las hazañas de los descendientes de Judá, mostrando cómo el carácter valiente y responsable de su antepasado se manifestó a través de las generaciones. La lección final que aprendemos de la vida de Judá es que Dios ve el potencial en nosotros, incluso cuando nosotros no lo vemos en nosotros mismos. Cuando Judá era un joven celoso y cruel, ¿quién hubiera pensado que se convertiría en el ancestro del Mesías? Pero Dios, en su omnisciencia, vio lo que Judá podría llegar a ser a través de la disciplina, el sufrimiento redentor y la gracia transformadora. La historia de Judá nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar, nunca es demasiado tarde para arrepentirse, y nunca es demasiado tarde para que Dios use nuestras vidas para sus propósitos eternos. Su transformación de un hombre marcado por el egoísmo en un líder dispuesto al sacrificio nos da esperanza para nuestras propias transformaciones. Cuando reflexionamos sobre quién era Judá, vemos no solo a un hombre individual, sino a un símbolo de lo que todos podemos llegar a ser en las manos de Dios. Su nombre, alabanza, finalmente se cumplió no solo en el momento de su nacimiento, sino a través de toda la historia de la redención que fluiría a través de su linaje. La historia de Judá nos llama a examinar nuestros propios corazones y vidas. ¿Estamos dispuestos a asumir responsabilidad por nuestras acciones? ¿Podemos reconocer cuando hemos actuado mal, como Judá lo hizo con Tamar? ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos por el bienestar de otros, como Judá se ofreció a hacer por Benjamín? Más importante aún, ¿reconocemos que nuestras vidas pueden ser parte del plan redentor más grande de Dios? Así como Judá no pudo haber imaginado que su historia de fracaso y redención se convertiría en parte de la genealogía del Salvador, nosotros tampoco podemos imaginar completamente cómo Dios puede usar nuestras vidas con todas sus imperfecciones para sus propósitos eternos. La vida de Judá nos enseña que el carácter se forja en el crisol de la experiencia, se refina a través del arrepentimiento genuino y se manifiesta en actos de amor sacrificial.
Su transformación de un joven egoísta en un líder maduro y sacrificial nos da esperanza de que todos podemos cambiar, crecer y ser usados por Dios de maneras que nunca imaginamos. Al final, la pregunta ¿quién era Judá? Se responde no solo mirando a su vida individual, sino viendo cómo su historia se entrelaza con la historia más grande de la redención de Dios. Era un hombre imperfecto, usado por un Dios perfecto, un pecador transformado por la gracia, un líder forjado a través del sufrimiento y un ancestro del Salvador del mundo. Su historia continúa hablándonos hoy, recordándonos que no importa dónde hayamos comenzado o qué errores hayamos cometido, Dios puede escribir una historia hermosa de redención en nuestras vidas. Como Judá descubrió, cuando le entregamos nuestras vidas a Dios con humildad y arrepentimiento genuino, Él puede transformar incluso nuestros fracasos más grandes en parte de su plan glorioso para bendecir al mundo. Esta es la historia de Judá, no solo la historia de un hombre, sino la historia de la gracia redentora de Dios, trabajando a través de una vida humana imperfecta para cumplir sus propósitos perfectos. Y es una historia que continúa inspirándonos a confiar en que Dios puede hacer lo mismo en nuestras propias vidas, transformándonos de quienes somos en quienes Él nos ha llamado a ser. Si esta historia ha tocado tu corazón, si has sentido la convicción del Espíritu Santo hablándote sobre tu propia necesidad de transformación, no esperes. Así como Judá experimentó el perdón y la restauración, tú también puedes experimentar la gracia transformadora de Dios en tu vida. Te invito a que te suscribas a nuestro canal para continuar explorando juntos estas historias poderosas de la palabra de Dios, que cambian vidas y revelan el corazón amoroso de nuestro Padre Celestial. En los próximos videos continuaremos descubriendo cómo Dios usa personas imperfectas para cumplir sus propósitos perfectos. No te pierdas estas historias que transformarán tu comprensión del amor y la gracia de Dios.